Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla en este centro de formación personal, profesional que llamamos La Llave Psi. Em, También es un centro terapéutico, pueden cualquier cosa encontrar mucha más información en lo que son nuestras redes, pueden seguirnos por lo que es Facebook, Instagram, Twitter. También a través de la página lallavepsi.com. Ahí van a encontrar mucha más info sobre quiénes somos, todo lo que hacemos. Voy a acomodar un poquito más esto. Ahí estamos. No sé si estoy saliendo o no estoy saliendo por Instagram. Quiero chequear eso. A ver, vamos a ir de vuelta. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí estamos a través de las dos plataformas. Bueno, para los que recién se conectan por Instagram, estaba diciendo que somos un centro terapéutico, formativo, también personal y profesional. Gracias, Elizabeth, un gusto para nosotros también. La idea de estos intercambios es poder tener un ida y vuelta, un feedback. Hola, Mónica. Eh, Poder justamente intercambiar preguntas, respuestas, pareceres. Y les decía, anteriormente nos pueden buscar a través de las redes, como la llave Psi, ya sea Facebook, Instagram, Twitter. Hola Claudia, al final pudiste, por lo que veo. Em, la página, ahí van a poder encontrar también mucha información sobre todas nuestras actividades, lo que estamos ofreciendo. Todos los lunes tenemos charlas, estos espacios gratuitos, con la idea de poder conocernos. Y bueno, básicamente es, yo lo digo, esto siempre es una llave al autoconocimiento, una llave al alma. Nuestro lema, nuestro eslogan es la clave la tenés vos y bueno, a eso apuntamos. Es como tenemos nuestros pilares que son el autoconocimiento a través de un enfoque muy, muy amplio, muy diverso, que engloba tanto lo bio, lo social, lo psicológico y lo espiritual. Em, Esto también enmarcado dentro de lo que es una perspectiva basada en la diversidad, la perspectiva de género, y bueno, con la idea puesta en facilitar todo lo que sea un conocernos a nosotros mismos, en recuperar un poco lo que es los orígenes de la psicología cuando se hacía todo este tipo de preguntas trascendentales, quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos acá. Nada más ni nada menos que todo eso. Bueno, ya entrando un poco en tema, hoy vamos a hablar. Hola Gisela, fíjate si ya pudiste entrar. Hola Susana, un gusto desde Córdoba, buenísimo que nos puedan ver y escuchar de distintos lugares. Em, bueno, la idea hoy es hablar de este título bastante sugestivo que es En el nombre del padre, la novela familiar, que aglutina un poco dos cuestiones que son bastante psicoanalíticas, pero mi interés acá es aglutinar tanto esta mirada desde el psicoanálisis como desde la terapia sistémica, como para tener un panorama bastante más amplio y, a mi parecer, bastante más interesante. Yo les propongo que a medida que bueno, vayamos conversando, quedan habilitadas las redes para poder intercambiar opiniones, preguntas, etcétera, etcétera. Eh, bueno, para hablar en principio de lo que es la novela familiar, primero vamos a tener que hablar del mito, que es lo que va a dar origen posterior a la novela.
Hola Ingrid, un gusto desde Corrientes también. El mito familiar presenta, vamos a decir, las siguientes características o particularidades. Es por un lado un sistema de creencias que va a afectar a los miembros de la familia, sus roles y las atribuciones que hagan en sus interrelaciones entre sí. Al mismo tiempo son convicciones compartidas por el grupo familiar y que están aceptadas a priori de antemano, a pesar de las características de irrealidad, de irreales. Es como una cosa sagrada y tabú, sobre la cual se evita examinarla y menos todavía desafiarla. Hola Marcela, hola Karina. Bueno, algunas me dicen que se tilda, esperemos que en Instagram esté saliendo lo mejor posible. Igual, cualquier cosa, esto quédense tranquilos y tranquilas porque queda grabado en Facebook, cualquier cosa. Pero sí, Instagram veo que cada tanto como que se pausa. Em, bien, estas son las que acabo de mencionar, las tres características de lo que sería un mito familiar. Ahora, si un miembro de este sistema familiar reconoce el carácter falso e ilusorio del mito o del secreto, ya lo podemos empezar a poner en ese paralelo, esto lo tiene que guardar para sí y lo va a mantener oculto, ese mito, como secreto. Acá está la vinculación. Y esta representación que es propia, es singular de cada sujeto, corresponde a un mecanismo homeostático. Esto quiere decir, es la tendencia de todo sistema a mantener un cierto mantenimiento, una cierta constancia y estabilidad, justamente para evitar eh, el cambio. En este caso sería para mantener la cohesión de ese grupo familiar y de esta manera reforzar los roles que tiene cada uno, los roles asumidos y adjudicados. Esto puede ser tanto a nivel consciente o inconsciente. Entonces, el mito familiar va a funcionar como un termostato, como una válvula de seguridad que impide que ese sistema familiar se deteriore y eventualmente se destruya, se rompa, se quiebre. El mito, en este sentido, tiene una importancia muy importante, una importancia, yo dije muy importante, valga la redundancia, vital. Se pone en marcha cuando ciertas tensiones entre los miembros, entre los componentes de ese sistema, alcanzan un nivel tal, un nivel susceptible de hacer estallar esas relaciones que se establecieron de determinada manera. El mito va a expresar y mantener una pseudo realidad que va a modelar desde el principio a los niños que nacieron en ese hogar, incluyendo el entorno extrafamiliar. Y esto va a constituir así una especie de separación patológica entre ese grupo familiar y la realidad. Cualquier cosa, si hay algo que no se entiende, me van preguntando. Desde la visión sistémica, el mito familiar sería la interpretación común que todos esos integrantes dan a las dificultades que van apareciendo. Por ejemplo, una hermana enferma que se define a sí misma de esa manera y exige que se definan los roles familiares en función de ese subgrupo hermana enferma, entre comillas, que es el que ella va a crear. O sea, toda la familia va a estar armada en función de este rótulo y de esta función. Otros dichos, como por ejemplo, nosotros permanecemos como una familia modelo, entre comillas. Yo me pregunto en ese sentido, ¿qué sería una familia modelo?
Eh, Otro ejemplo que podemos encontrar en los casos donde hay racismo o discriminación, donde para definir la esencia y la pertenencia de un nuevo integrante, todos los padres tienen la necesidad de encontrar un rasgo particular que sea parecido a uno de ellos. Disculpen que me están enviando ahí una solicitud, así la puedo aceptar. Bien. Los mitos familiares también van a tener como propiedad la transmisión de una generación a la siguiente. Perdón, ¿eh? Ahí está. Decía, la transmisión de una generación a la siguiente, reforzándose y rigidizándose al punto que esto se puede congelar, o al punto, mejor dicho, de congelar al extremo las reglas de la familia. De esta manera se crea un clima favorable, que algunos autores dicen que esto va a ser favorable al brote psicótico, como por ejemplo afirma un psiquiatra muy conocido dentro de lo que es la vertiente sistémica que se llama Murray Bowen. Él va a decir que este congelado va a contribuir al, eh, a la formación de posibles brotes psicóticos. De hecho, él dice que hace falta por lo menos 3 generaciones para hacer un esquizofrénico. La Escuela Sistémica de Milán va a proponer también una de sus intervenciones, es la prescripción de rituales a manera de contramitos, es decir, para hacer frente a los mitos de la familia, para desafiar los mitos familiares, y de esta manera romper con las reglas establecidas, para crear otras nuevas y de alguna manera desarmar aquello que estaba anquilosado. Hay también otra función, que es una función económica en estos mitos familiares, por el hecho de que estos mitos son compartidos sin nunca ser discutidos por todos los miembros de la familia. De esta manera es como que si establecieran una especie de área de descanso o de reposo, en la cual el acuerdo es automático y el conflicto siempre se evita. Entonces, desde un lugar de cierta comodidad o de cierta, sí, digámoslo de esta manera, de evasión justamente de la pelea, del conflicto, de la discusión, se utiliza esto como un oasis de una ilusión de reposo. La atribución de estos roles que yo nombraba va a implicar un contrarrol en oposición que va a reforzar y completar al otro. Es decir, por ejemplo, cuando aparece la etiqueta de enfermo mental en una familia, ubicada en uno de sus integrantes, automáticamente hace a los otros como los sanos mentales o los sanos espirituales. Entonces, cuando aparece este mote, este título, esta etiqueta, inmediatamente se van a generar las otras, las contraetiquetas o los contraroles. Pero los mitos no son exclusivos de familias patológicas. Van a existir en todos los grupos, en todos los conjuntos, e incluso son necesarios para una relación fluida y una relación armoniosa. El mito, que vendría a ser como la imagen interiorizada de cada familia, va a venir a expresar la manera con la cual esta familia es vista, es compartida por todos sus miembros, y solo va a ser patológica en los grupos familiares donde este mito agobia,
donde este mito está por demás, en demasía, en exceso, en las cuales esas reglas ya se vuelven rígidas, se vuelven absolutamente inflexibles, imposibles de desafiar, arcaicas, congeladas, como decíamos antes, y donde se reduce al extremo el margen de libertad. Vamos a esperar un minutito que veo que vuelva Instagram, que a cada rato se pone en pausa. Ahí está. Bueno, decía esto. Reduciendo al extremo el margen de libertad de cada uno de sus integrantes y generando al mismo tiempo una incapacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, a los acontecimientos imprevistos. Este tipo de familia, su mitología, sus mitos van a ser la supuesta felicidad y armonía perfecta, que por supuesto es una falacia. Sería como el mito de la familia Ingalls, digamos, y todos sabemos lo que estaba atrás de la familia Ingalls. Y de esta manera el mito familiar va a ser como la vía indirecta por la cual la fantasía, discúlpenme que no sé por qué se finalizó el vivo de Instagram, así que tengo que volver a comenzar. Son videos muy cortitos, por lo visto. Bien, ahí estamos de vuelta. Bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Esto que decía. El mito va a ser la vía indirecta por la cual la fantasía, que es un componente fundamental, que forma parte indisoluble del mito, y, y desde luego también un componente muy importante de lo que es la terapia psicoanalítica, va a entrar con fuerza en esa comunicación familiar como un factor necesario para la comprensión del funcionamiento de todo el grupo. De esta forma vamos a notar que este término, el término mito, desde lo sistémico va a ir desde una representación falsa, como decíamos al principio, pero generalmente que está admitida, aceptada por todos los miembros de ese grupo familiar, y va a ir hacia una producción imaginaria, fantasmática, cercana casi, les diría, al delirio colectivo. Entonces, eh, vamos a ir viendo enseguida la relación del mito con la fantasía, pero antes, para hacer un breve resumen hasta acá, desde lo sistémico vamos a encontrar que entonces, en cuanto a lo que es el mito familiar, se desprenden tres características. Es por un lado una construcción imaginaria ilusoria que va a constituir una falsificación importante o una interpretación de la realidad. Por otro lado, es un mecanismo defensivo contra esto que decíamos antes, el peligro de estallido del grupo familiar o para escaparse de una u otra realidad que son insoportables. Y como tercera característica, se va a presentar como un secreto, un no dicho común, un pensamiento compartido por todos los miembros de ese grupo familiar, cuyo, vamos a decir, carácter o característica de falsedad no puede ser revelada si obviamente es reconocida. Ahí es donde aparece como secreto. Bien, en cuanto a lo que es la fantasía, mientras el mito aparece como una producción, decíamos, de este imaginario colectivo de la familia, la fantasía en el sentido psicoanalítico
es una producción singular, individual, que puede ser consciente o inconsciente. El psicoanálisis nos va a hablar, por ejemplo, para esto de sueños diurnos, rememoración de sueños nocturnos, elaboraciones intelectuales, lapsus, fallidos, pasajes al acto, formación de síntomas, etc. La fantasía es inconsciente, vamos a aclarar primero, vamos a ver la inconsciente, es la unión entre la pulsión y el pensamiento, y la consciente es un intento de dominar y simbolizar esas pulsiones brutas de lo inconsciente. Es como la puesta en escena de un deseo, generalmente es un deseo infantil, y es la satisfacción imaginaria de ese deseo inconsciente, es la satisfacción imaginaria del cumplimiento de ese deseo que viene del inconsciente. Esta fantasía inconsciente va a ser siempre una formación de compromiso entre ese deseo y lo prohibido. Es una suerte de traducción, de alguna manera revisada y corregida, de la pulsión. Una traducción que se volvió relativamente conforme a las exigencias morales del superyo, o sea, las eh, prohibiciones parentales que todos tenemos internalizadas y también de la sociedad. Recuerden que el recuerden que el super yo es esta especie de juez moral, esta especie de que es justamente la internalización de la ley, la internalización del padre, que está eh, em, en esta triangulación permanente con el yo y el ello. Bien, es así que debido a toda la intervención de todos estos elementos defensivos, vamos a decir, de vuelta, conforme a las normas lógicas y morales del grupo familiar, pero al mismo tiempo la necesidad interna de ese super yo de dotar de lógica a los fenómenos brutos del inconsciente. Entonces, esa fantasía individual consciente corresponde a esta exigencia del mito familiar de ser, no solamente de compartir, sino de pertenecer a esa fantasmática familiar. Y para esto, la racionalización común a todos los miembros del grupo familiar para construir un mito común. Una suma sería de fantasías individuales deformadas por la censura familiar, consciente o inconsciente. De esta manera se crea una especie de realidad psíquica familiar que está muy alejada, en lo general, de la realidad familiar tal como la vería un observador o un tercero. Entonces, se va a construir este mito familiar con esos aspectos de consenso, de creencias grupales, de convicciones compartidas, y habiéndose al mismo tiempo moldeado cada psiquismo individual sobre este modelo familiar. La familia va a generar las condiciones para que estos mitos familiares surjan sobre la base, o a expensas diría, de los psiquismos de cada individuo en particular. Va a ser según esta dinámica que se va a constituir aquello que vamos a llamar un espíritu de familia, que es una producción del aparato psíquico grupal familiar en las familias neuróticas o normales, donde se va a crear una imagen interiorizada común de todo ese grupo, con mitos claros, fluidos, flexibles, que van a tener esta función de simbolizar la realidad sin disfrazarla en demasía, sin disfrazarla profundamente,
Pero en cambio, por ejemplo, si habláramos de una familia psicótica, el mito no va a ser más que un mecanismo de defensa, una especie de rito mental rígido que perdió ahí su sentido y que se impone al grupo familiar a costa de esta fantasía individual de que hablábamos y de la libertad o la autonomía de los aparatos psíquicos de cada sujeto. Es decir, en esos casos, esto directamente es avasallado, no tenido en cuenta. Es lo que hablábamos al comienzo cuando esto pasa a ser absolutamente rígido, congelado, inflexible. De esta manera, entre lo que sería el mito social, que es la representación colectiva a nivel de los grandes grupos institucionalizados, y la fantasía individual, que es la manifestación de la actividad psíquica en cada quien, en cada singularidad, ahí es donde se ubica el mito familiar, elaborado por, obviamente, la célula familiar, que es la familia nuclear, la familia principal y la ampliada. O sea, el mito familiar está entre lo que es el mito social y la fantasía propiamente dicha. Toda relación humana tenemos que tener en cuenta que va a tener siempre por trama de fondo un mito, que es una representación o proyección del imaginario individual, familiar y colectivo, un intento de explicación, vamos a decir, de interpretación, de simbolización de lo real, de lo que percibimos como real, bajo la forma de producciones fantasmáticas. Nosotros tengamos en cuenta que como yo individual, vamos a decirlo de otra manera, el yo psíquico de cada quien se va constituyendo, se va construyendo por identificaciones sucesivas. La primera gran identificación es con los padres, más precisamente, en general, con la madre. Entonces, la autopercepción progresiva, es decir, poder asumir mi propia percepción, mi propia identidad, donde se va de esta manera unificando mi yo psíquico con mi yo corporal, el reconocimiento de mi propia imagen psíquica y corporal se va realizando a través de un proceso que va incluyendo la aceptación de lo real, es decir, de mí mismo y de un otro, de un mí mismo separado de ese otro, pero al mismo tiempo de la alienación dada por el otro. Y esto está dado por la mirada del otro, por la imagen del otro. Es a partir de que somos reconocidos por ese otro, mirados por ese otro, significados por ese otro, que nos vamos construyendo a nosotros mismos. Entonces, desde ese lugar, yo es un otro. Acá es donde vamos a encontrar la importancia de esos otros significativos, especialmente los primigenios, que han sido nuestros padres o quienes han cumplido la función de padres. Entonces, como yo es un otro, yo es un mito. Ese otro va a ser el que me va a significar y simbolizar ese mundo. En la teoría psicoanalítica, la madre, desde mucho antes que el niño advenga, ya lo ha instalado en su subjetividad. Hay una localización de ese hijo como objeto de deseo y se trata, como decíamos, del deseo de ese otro primordial, y es a través del deseo de ese otro que el bebé va a tener la posibilidad de ser. Ese niño, por venir, ya está de alguna manera misteriosamente ligado a esa trama imaginaria y simbólica del inconsciente de la mamá. Está presente en el imaginario
de esa mujer como objeto de ensoñaciones, de proyectos, de expectativas. Es al mismo tiempo fuente de angustia. Incluso pensemos que ya es nombrado antes de que nazca, con lo cual hay toda una serie de eh, proyecciones depositadas y expectativas depositadas en ese ser, queramos o no queramos, y hasta probablemente en los casos que ya sabemos su sexo, con todo lo que esto también implica en cuanto a las expectativas y a todo lo que le adjudicamos a ese ser por venir. Ya vamos a ir viendo, pero ni hablar que va a ser la madre quien va a ir insertando a ese sujeto a través del lenguaje, a través de la palabra, en el mundo simbólico, y desde ese lugar va a empezar a construir y constituirse justamente en el mundo, a través de lo que es la simbolización y construyendo y siendo parte de toda esta eh, imaginaria y maquinaria familiar y colectiva. Eh, Justamente por el hecho de esta alienación originaria desde la misma base, toda relación del yo con ese otro va a ser en su fundamento marcada por una ilusión. Entonces, el otro va a ser siempre eh, el, por una parte este yo mítico, ilusorio y proyectivo. A ver, quiero ponerme al día con los comentarios. Perdón. Claudia, el enfermo mental sería el portavoz de una familia disfuncional. Exacto. Desde la perspectiva sistémica, eh, asumiría el rol de lo que nosotros llamamos el chivo expiatorio, que vendría a ser justamente el portavoz, el alcahuete, el que viene a evidenciar y a mostrar todo la disfuncionalidad o en realidad, si bien él es el que está mostrando la enfermedad, se dice que todo el sistema está enfermo, pero sí, exactamente. Entonces, yo decía recién que el otro va a ser siempre, por una parte, este otro yo, ese yo mítico, ilusorio y proyectivo. Todo grupo familiar, más allá de la historia real, va a tener un poder de ilusión. La familia va a crear naturalmente los mitos. Nosotros estamos atravesados por los mitos nos anteceden, los mitos forman parte del mundo desde que es mundo. De hecho, Freud eh, da origen a lo que es eh, el nacimiento de la civilización a partir de un mito que él llama Tótem y Tabú, que no se sabe si es un mito real o es un mito que él inventó de alguna manera para dar sustento a su teoría, pero a partir de ahí él va a fundamentar que justamente a partir del origen de este mito nace la prohibición del incesto y esto es universal a todas las culturas. Los vínculos ilusorios que van a estar tejidos, por ejemplo, por la pareja, se desarmarían muy rápidamente si esa misma pareja no recurriera a la creación de un tercero que va a ser el testigo, el portador o el heredero de esa ilusión parental. Y es al mismo tiempo el que va a venir a alimentar con sangre fresca, sangre nueva, con un sentido nuevo, el mito de los padres, ese mito originario dual. Por nada, Auge, gracias a vos y a ustedes por participar. Esta conjunción de lo que va a empezar a ser una triple ilusión conyugal, parental e infantil, va a crear las condiciones ideales
para el nacimiento del mito. Esos padres van a ser los que van a transmitir el mito familiar a esa nueva criatura, a ese nuevo ser. Y esto va a venir dado por la resonancia, por el eco que se viene dando, como decíamos recién, por todo el historial ancestral de pueblos que los ha elegido, los ha conservado, los ha construido a través de esa puesta en escena sucesiva, progresiva, mitológica que se ha ido dando ancestralmente de generación en generación, de tribu en tribu, para posteriormente pasar esto a ser de cultura a cultura, de familia en familia, de clan a clan, etc. La observación más elemental nos va a revelar que la vida cotidiana de toda familia está constituida por un conjunto de hábitos mentales, verbales, conductuales, comportamentales, comunes a todos sus miembros, y que se van transmitiendo, como decía recién, de una generación a otra. Acá vamos a encontrar una tradición consciente de imágenes, pensamientos, conductas verbales, prácticas que van a constituir estos mitos y ritos manifiestos de cada familia. Perdonen que voy a acomodar un poquito acá. Ahí está. Al nivel de las representaciones, toda familia va a alimentar una imagen grupal, idealizada o desvalorizada, de su pasado, de sus orígenes conocidos o perdidos en el tiempo, una genealogía, una historia, que aunque limitada es arreglada, embellecida, maquillada o, por el contrario, deslucida de sus raíces, y esto va a poner en evidencia, en primer término, un ancestro, quizás, no sé, por ejemplo, un tío, una tía, que era caracterizado por una conducta heroica, altruista o todo lo contrario, por una vida en decadencia. Acá es donde aparece la famosa oveja negra, que las hay en todas las familias, y que es en realidad quien viene justamente a romper todo este engranaje, estos esquemas que se vienen repitiendo. Podemos encontrar que por ahí un ascendente es especialmente brillante en tal o cual área, o portador por ahí de una tara física o mental, considerada por ahí hereditaria. Acá también un lugar especial va a ocupar un ancestro desaparecido, que de ese no se habla y nunca se volvió a ver, un secreto. Y esta genealogía justamente es recibida como un secreto compartido que se va a mantener en la oscuridad y se va a usar acá la fantasía para llenar esos huecos, esas lagunas. Entonces, la noción de pertenencia común se va a incluir a menudo sobre esa historia familiar, sobre la forma del reconocimiento de parecidos físicos o morales, de una religión común, de ideales morales compartidos, de representaciones y gustos culturales semejantes, objetos que se conservan o lugares, y estos lugares van a ser por ahí las representaciones concretas de un pasado fantaseado en común. A nivel de prácticas, vamos a encontrar que todo grupo familiar va a ser el lugar también de una creación heredada de ritos que van a ser a la vida cotidiana o a los grandes acontecimientos que sacudan a esa familia. Un conjunto de hábitos que parecen naturales, naturalizados por cada miembro de ese grupo, de esa familia. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, ritos de levantarse, acostarse, lavarse, conductas escatológicas, marcación del territorio, organización del esparcimiento, del ocio, ritos
en cuanto a las demostraciones del afecto, cómo se demuestra ese afecto, familias que por ahí abrazan por cualquier motivo o que jamás demuestran el afecto, o que solo lo hacen con mujeres o niños, etc. Ritos de celebraciones, cumpleaños, fiestas, aniversarios, conmemoraciones, ritos en cuanto a lo que es el culto a los desaparecidos, a los fallecidos, reglas compartidas y aceptadas por todos en cuanto a lo que son las peleas, los conflictos verbales o físicos dentro de esa familia, dentro del lenguaje, palabras comunes, significados especiales dados a determinadas palabras, modos particulares de hablarse, de dirigirse, de no hablarse, bueno, etc. Y estos ritos van a estar sostenidos, como decíamos, por una fantasía familiar inconsciente común a todos. Van a ser la expresión del aparato psíquico familiar, de su dinámica creadora, pero también de esta tendencia que decíamos homeostática hacia la estabilización y a veces hacia el estancamiento, como una especie de esclerosis familiar. Los mitos denunciados por la visión sistémica van a ser especialmente defensivos, paralizantes, no estructurantes, rígidos, no evolucionados. Van a estar para mantener bloqueada la circulación de la fantasía y van a traducir la historia bruta del grupo en términos de una causalidad estricta, por no haber podido justamente generar mitos o fantasear. Por ejemplo, familias que van a decir siempre tuvimos un enfermo mental en cada generación, otras que van a decir era un hijo no deseado, que no podía tal o cual cosa, otras van a decir heredó de, por ejemplo, un tío esquizofrénico, otros dirán hubo suicidios en todos nuestros ascendientes, otros solo podemos salvarnos si nos mantenemos bien unidos, otras dirán nuestra familia nunca tuvo problemas hasta que apareció el delirio con este hijo o esta hija. Todos tenemos el gusto por el esfuerzo, el riesgo, aunque exista el peligro de morir. Desde el padre hasta el hijo, todos nos hicimos pis en la cama, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar ejemplos de este tipo en infinito. Desde el psicoanálisis, también haciendo hasta acá una especie de raconto, vamos a decir que las familias neuróticas, patológicas, es decir, que sufren su patología, van a exponer una carencia relativa de esta capacidad de simbolizar o de simbolización de las fantasías originales. Y las familias, por otro lado, psicóticas, van a presentar directamente una ausencia de simbolización de esas mismas fantasías originales. Pero bueno, ¿de dónde tienen las fantasías originarias el poder estructurante sobre el psiquismo, el poder de organizar el aparato psíquico familiar y diferenciar los aparatos psíquicos individuales? Bien, las fantasías originarias son el fundamento de toda psiquis humana. Esto que decíamos antes con el ejemplo de Tótem y Tabú. Diría más, eh, obviamente en lo humano incluye lo individual y lo grupal. Estas fantasías originarias corresponden al enigma que se plantea todo individuo, toda persona o todo grupo humano acerca de su existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos acá? Son el origen además de toda la vida fantasmática,
son los elementos fundadores de la psiquis. Dando un ejemplo bien concreto, los niños se preguntan, por ejemplo, sobre sus orígenes y, como vamos a ver ahora, van a elaborar todo tipo de fantasías en cuanto justamente a de dónde vienen. Lo real objetivo y la relación verdadera no existen para el psiquismo. Solo aprehende con H de tomar el mundo y el otro por intermedio de lo imaginario. Es decir, para nosotros, para nuestra psiquis, mejor dicho, no existe una realidad allá afuera, una realidad objetiva y una relación verdadera que podemos hacer. Solo podemos lograr esa conexión, esa relación a través justamente de lo imaginario, de la capacidad de simbolizar. Dicho esto por ahí de una forma un poco más clara, nosotros entendemos que acá yo enfrente tengo un monitor, una computadora o un teléfono porque justamente he logrado simbolizar en mi psiquismo lo que es una computadora, un teléfono y para qué sirven, para qué funcionan. De otra manera, serían palabras vacías como lo es, como veíamos antes, para, por ejemplo, una psiquis psicótica. Bien, ¿por qué este título de En el nombre del Padre? Bien, Lacan, discípulo y posterior a Freud, va a plantear el concepto del nombre del Padre y proponiendo que este es un significante que inscribe la ley. Yo les hablaba del super yo justamente como esta instauración dentro del aparato psíquico de la ley, la internalización de lo que se debe y lo que no se debe. Bien, el significante que permite de alguna manera abrochar los tres registros que constituyen para Lacan la subjetividad humana va a ser justamente este concepto del nombre del Padre. Y ahí se termina de abrochar lo real, lo simbólico y lo imaginario. Esto ahora, la otra partecita, nos va a llevar a la novela familiar. El mito edípico, que es otro de los mitos a los cuales recurrió Freud para poder justamente desarrollar el complejo de Edipo, para hacerlo muy cortito, es la historia basada en Edipo Rey que termina, bueno, le habían profetizado el oráculo concretamente. Todo esto viene parte de la mitología griega y bien, el oráculo de Delfos le había profetizado que iba a matar a su padre y casarse con su madre. Bien, esto finalmente ocurre, sin saberlo él, obviamente. Y el mito edípico, esta fantasmática edípica, es la que viene a dar forma y sentido a la relación con el mundo del neurótico normal. La novela familiar del neurótico, que es descrita por Freud en 1909, parte de la idea de que el alejamiento, de la autoridad parental en la persona, en el individuo que crece, es una de las, él va a decir, una de las operaciones más necesarias, pero al mismo tiempo más dolorosas del desarrollo. Y esta construcción sería el equivalente a la creación de la novela, de esta novela familiar, donde el analista va a poner en escena fantasías que va a atribuir al pasado infantil e imaginario del paciente. Y acá no alcanza con que el paciente cuente una historia, sino que tiene que ver tiene que ser, una historia donde haya afectos contrariados, frustraciones, conflictos, peleas, una forma novelada de organizarla, un entramado de pasiones. Esto remite mucho a lo que es la tragedia griega,
diferente de una mera recopilación de datos. Acá es donde van a aparecer pactos, traiciones, engaños, desengaños, secretos, bueno, etcétera, etcétera. Amores, pasiones, quizás hasta asesinatos. Freud nos va a decir justamente que esta novela familiar se constituye en varios estadios, en varias fases, en varios capítulos, a modo de un teleteatro, bien al estilo de un culebrón, una novela mexicana. Vamos a encontrar un periodo inicial en el cual el niño idealiza a sus padres. Para ese niño pequeño, los padres son al principio la única autoridad, la fuente de toda su fe, de toda su confianza. El deseo más intenso y poderoso de estos niños es parecerse a esos padres, endiosados, sobre todo en general los del propio sexo, y el deseo de llegar a ser grandes, grande como ellos, son el rey y la reina, el emperador y la emperatriz, por eso estas figuras arquetípicas que pusimos como imagen de la charla. Los dioses omnipotentes de estos dioses mitológicos, volviendo por ejemplo a la mitología griega, eh, que va a tener que luego desidealizar para frustrarse y, como decíamos al principio, sumergirse en el mundo mediante la simbolización de la palabra y aceptando en este proceso la falta y la castración. La pulsión de saber, de investigar de estos niños se va a dar especialmente entre los 3 y los 5 años y no es un interés teórico, sino un interés práctico, es decir, ¿de dónde venimos? ¿De dónde vienen? Ese niño se va a preguntar de dónde viene. Acá para el varón va a ser natural creer que todos tienen un genital como el suyo, y ese supuesto va a ser la primera teoría sexual infantil, que es la teoría universal del falo. La niña, en cambio, esto siempre es de la teoría psicoanalítica, ¿no? Va a ser víctima de la envidia del pene, que va a terminar con el deseo de ser varón. Acá la diferencia subjetiva entre lo femenino y lo masculino se va construyendo. Entre las distintas teorías que van a ir desarrollando estos niños, bueno, vamos a encontrar varias y que da para la imaginación eh, más increíble. Por ejemplo, la teoría de la cloaca, que acá aparece la primera diferencia, aunque sea pequeña y sutil, y es que para ellos los hombres también pueden parir. En esto no tienen en cuenta todavía la presencia de un tercero en la concepción, es decir, para ellos el hombre lo pare solo y lo hace a través del ano. Otra teoría va a ser la concepción sádica del sexo, es decir, acá va a haber una diferencia entre uno que genera violencia, el activo, y uno que la recibe, el pasivo. La concepción hombre-mujer todavía es un mito, ya que en el inconsciente no existe, y esto también es muy importante para remarcarlo, en el inconsciente no existe la concepción de mujer debido a la premisa atributiva, es decir, lo que decíamos antes, la premisa universal del falo, de que todos, tanto el varón como la niña, tienen pene. Otra de las teorías va a ser la de los casados, es decir, que el marido y la mujer orinan uno delante del otro y enseñan el ano, el trasero, mutuamente sin avergonzarse. Y volviendo un poco a lo que son las fases de las que hablaba Freud, después de esta idealización, vamos a encontrar que posteriormente, en la etapa siguiente, esto, por el contrario, vamos a una etapa de absoluta desidealización.
Y esto tiene que ver muchas veces, o está asociada con el nacimiento de algún hermano, a veces son otros motivos, pero en general es cuando nace un hermano, que aparece la crítica a los padres. Y las motivaciones de estas críticas parten justamente del sentimiento de ser despreciados, la sensación de no ser suficientemente queridos o retribuidos. Pasa por la fantasía de, acá las fantasías son de que son hijos adoptivos, hijos bastardos, hijastros. Y el estadio siguiente es donde se constituye la novela familiar propiamente dicha. Y esta novela serviría para librar al protagonista, a este niño fantaseador, de estos padres que han dejado supuestamente de quererlo y donde los reemplaza por otros de una posición social más alta y donde se van a, de alguna manera, formar dos familias en la fantasía de ese niño. La original, degradada, y la ficticia, idealizada o enaltecida. Después de esto, cuando el niño llega a conocer el vínculo sexual entre el padre y la madre, va a asumir que el padre es desconocido, mientras que la madre va a pasar a ser segura. Entonces, acá va a exaltar de vuelta la figura del padre, pero ya no va a dudar del origen de la madre, aceptándola como algo inalterable. Esta segunda fase sexual de la novela familiar va a estar sustentada al mismo tiempo por otra motivación que falta en la anterior, que era asexuada. Acá, con el conocimiento de los procesos sexuales para ese niño, surge justamente en estos niños la tendencia a imaginarse situaciones y relaciones eróticas, y esta tendencia va a estar impulsada por colocar a la madre, que al mismo tiempo va a ser objeto de la más intensa curiosidad por parte de ese niño, en situaciones de infidelidad, sobre todo a nivel secreto, relaciones amorosas ocultas, y además va a reaparecer el tema de la venganza, la ley del talión, que en la fase anterior ocupaba un primer plano también, y acá va a reaparecer. Estos niños neuróticos que por ahí fueron castigados por sus padres para corregir sus hábitos sexuales eh, que estaban apareciendo y efervesciendo. Y ahora estos niños, a raíz de eso, se van a, de esta manera, vengar de esos padres mediante estas fantasías de imaginarse a la madre en todo tipo de situaciones de engaño amoroso, por ejemplo. Y justamente los que más van a recurrir a este tipo de fantasías son los hermanos menores, también para vengarse no solo de sus padres, sino de sus hermanos mayores, por ser quienes tienen para ellos los privilegios o los beneficios. Puede darse también acá, también una interesante versión de la novela familiar, en la cual el protagonista, estos niños, vuelven a reclamar la legitimidad para ellos, para sí mismos, eliminando a los hermanos y a las hermanas, considerándolos a ellos ilegítimos, es decir, pasan a ser los hermanos, los hijos adoptivos o bastardos. También otra de las fantasías que puede darse es la de eliminar la relación de parentesco con, por ejemplo, una hermana a la que se puede sentir sexualmente atraído. Bueno, acá vamos a encontrar todo un desarrollo de desilusión, angustia,
misterio, que se van a confundir y matizar cuando se va a relatar posteriormente la historia familiar. Ya de adultos vamos a encontrar que por ahí un tío que anteriormente nos parecía mujeriego, de la noche, piola, puede pasar a ser de repente un sujeto que consideramos incapaz de sostener una relación amorosa y de haber despegado del seno de su madre o de su casa paterna, y no tener expectativas por ahí más allá del día a día. Una hermana que siempre hemos visto como casera, siempre dispuesta a cuidar de sus sobrinos, pasa a ser vista como negadora o evitativa y aislada socialmente. Eh, un padre que llegaba tarde todas las noches supuestamente por obligaciones laborales. Eh, Después nos damos cuenta que mantenía aventuras secretas. Una madre por ahí victimizada por un marido adicto al juego, que luego nos damos cuenta que en paralelo disfrutaba de eh, privilegios económicos y se daba una gran vida. Y así sucesivos momentos de la historia donde familiares o padres idealizados en una primera etapa de esta novela pasan a ser degradados y menospreciados en una etapa posterior. La creación de esta novela va a exponer justamente la ruptura de ese orden y un intento de ligadura, un intento de sanación, un intento de coser esta historia. Nos va a dar explicaciones sobre los orígenes y va a formar parte del proceso ideal del yo, esto es la identificación con los padres y los ideales colectivos. Es una historia que se va a ir haciendo, deshaciendo en ilusiones permanentes. Freud va a diferenciar lo que es la historia real y objetiva, un poco lo que decíamos antes, que sería el acontecer histórico, cronológico, y la historia vivencial, es decir, cómo sucedió esa misma historia para cada sujeto, porque cada persona internalizó y vivenció esa historia real de distinta forma. En una familia vamos a encontrar que por ahí de 3 hermanos, cada uno vivenció esa historia real, objetiva, de manera muy diferente. Claudia, bueno, el tema de hoy se llama En el nombre del padre, la novela familiar. Em, entonces, de esta manera podríamos decir que el punto de vista del acontecer histórico sería la auténtica y la otra la ficticia, la de la invención literaria, la novela familiar propiamente dicha. Pero Freud va a decir que las dos familias son espejamientos de la propia. Es decir, que de esta manera vamos a pasar a una tercera familia, que vamos a llamar concretamente la propia, y que va a provenir del encuentro entre ambas, la originaria o la objetiva y la ficticia. El significado de real o ficción no va a cambiar la novela. Así vamos a encontrar que el mundo del cuento de hadas, equivalente a la primera etapa de la novela, donde este niño enaltece la figura de los padres, por ejemplo, en el emperador y la emperatriz. En la etapa de latencia, la concepción, por el contrario, de un mundo previsible y lineal es interrumpido por eh, fantasías puberales, y donde aparece la novela familiar propiamente dicha por Freud.
Entonces, la creación de esta novela forma parte de algo que contribuye al desarrollo de capacidades creativas y simbólicas. Es signo de salud siempre y cuando no quedemos prisioneros en esa ensoñación, en esa fantasía. Es importante que tengamos en lo imaginario un público a quien va a estar dirigida esa escena. Y este público no son ni más ni menos que nuestros padres. En la neurosis van a convivir en forma disociada las dos familias, la real y la fantasiada, sin poder crear la propia. Y acá es donde vamos a reprimir aspectos de la novela, siendo causa de síntomas, malestares y agregaría más enfermedades. La historia que el sujeto va a relatar es la realidad psíquica individual abierta a nuevas experiencias en la que cada uno va a ir encontrando y perdiendo lugares en esa reconstrucción continua. Después de todo, como dice el famoso dicho popular, a la familia uno no la elige, pero como esto realmente es así, tenemos que hacer algo justamente con eso. Si bien la realidad psíquica puede no coincidir con la realidad real, entre comillas, es la que cuenta porque es la que hemos tomado nosotros como real. Es la dimensión de realidad que nosotros le hemos dado desde nuestra internalización. Entonces, no importa si es que para nosotros haya sucedido o no haya sucedido lo que pensamos o lo que sentimos, sino de que podamos justamente reconstruirlo y sanarlo, porque aún no haya sucedido para nosotros, en nuestro psiquismo, nos sigue condicionando como si ha sucedido. Esto nos sigue llevando a repetir historias y repetir personas justamente por el poder que le hemos dado desde nuestra simbolización. En cuanto a lo que son las fantasías de estos niños, quien mire con horror o incredulidad toda esta construcción infantil, debería entender que no son para nada normales ni perversas, sino que esconden en realidad el deseo de no perder a esos padres, o mejor dicho, a los padres originarios idealizados. La nostalgia de esos tiempos felices pasados, donde el padre le parecía como el más distinguido o el más fuerte, y la madre como la mujer más querida y la más linda. Esta elaboración mítica de los orígenes va a expresar el acceso del neurótico al complejo de Edipo, como veíamos hace un rato, y la construcción de una neurosis infantil, un modo de curación de la psicosis infantil normal. El Edipo es un momento lógico en el cual ese niño, ese sujeto, se va a encontrar con la castración. Por lo tanto, ahí va a recaer sobre él una barra, y acá es donde surge la posibilidad del deseo, de la falta. En ese momento, siguiendo a Lacan, el sujeto es capaz de asumir una posición sexuada. El sujeto ahí se va a inscribir en la ley, en la cultura, en lo simbólico, como veíamos antes. La estructuración simbólica de ese niño y esa niña se efectúa justamente en el complejo de Edipo, por eso su importancia, su vital importancia. Desde el momento que decimos esto, no hablamos ya de niño, sino de sujeto y sujeto del inconsciente. En cambio, el psicótico no pudo estructurar una neurosis infantil, no pudo acceder a esa mitología edípica de la ley y el deseo, lo que está prohibido y lo que no. El Edipo, recordemos, también haciéndolo muy breve,
instaura justamente la prohibición de, concretamente es el deseo incestuoso de acostarse con el padre o la madre, según el tipo de Edipo que sea, y la anulación del contrario, es decir, se ve al otro como justamente un adversario, como el restante. Entonces, esto instaura justamente la prohibición, una vez resuelto, de acostarse con el padre o la madre y salir a buscar afuera, que es lo que terminó sucediendo con el mito que yo les hablaba de Totem y Tabú, donde el jerarca del clan al principio tenía a su disposición todas las hembras, fueran de la familia o no, y luego el clan lo que decide hacer es comerse a este jerarca, lo matan y se lo comen, pensando que con ese asesinato iban a incorporar su poder, sus privilegios, esto de poder disponer de cualquier hembra del clan. Y lo interesante que sucede es que justamente una vez muerto, el jerarca pasa a tener más poder del que tenía en vida, porque se lo teme más como figura a raíz de la culpa y del arrepentimiento que surge, se lo teme más una vez fallecido que cuando estaba en vida. Entonces, a partir de ahí, aparece justamente por el temor a la represalia, y que lo que Freud va a marcar como el inicio de la cultura, el inicio de la civilización, justamente a raíz de la prohibición del incesto a modo universal, o la Brenda, y de buscar justamente afuera. Es decir, con mamá y papá no, tenés que salir a buscar afuera. Entonces, en los casos del psicótico no pudo acceder a este mito, a esta prohibición. En esos casos el mito edípico no tomó sentido. En su lugar aparece el rito, como veíamos antes, estos rituales desvitalizados, actuados, que no llevan un sentido, son comportamientos sin dimensión simbólica. Lo que la cura analítica familiar va a intentar progresivamente en estos grupos familiares es justamente el acceso al sentido, la abertura a lo simbólico a través de volver a tomar contacto con estas fantasías originarias. Bien, yo como plus les quería proponer, ya que hablábamos al comienzo, más que hablar, bueno, también les hablaba sobre el emperador y la emperatriz y utilizamos estas figuras arquetípicas para promocionar la charla. Les quería justamente mostrar lo que son estas figuras. Esto igual ya lo vamos a analizar en profundidad desde los arquetipos de Jung, pero es muy interesante que veamos el significado oculto tras estas figuras arquetípicas, eh, porque pueden aportar también desde otra vertiente mucho a lo que es esta charla. Esta es la emperatriz en la figura del tarot, y si nos ponemos a analizar, está repleto esto de simbolismos. Bueno, por empezar, vamos a decir que esta figura es la tercera lámina en el tarot, y el 3, en lo que es la numerología, representa la armonía perfecta, el equilibrio simbolizado por el triángulo, que es el símbolo de la creación, en concordancia con la pasividad y la actividad. La figura de la emperatriz condice justamente con la imagen de otras mujeres coronadas a partir del siglo XII en adelante, y como representante del poder real que es, fíjense que está sentada en un trono,
está ricamente, muy ricamente ataviada con su correspondiente bastón, su bastón de mando. Es una mujer, por su expresión, su rostro, si lo llegan a ver ahí, joven, está de frente, aunque ligeramente mirando hacia la derecha, esto quiere decir hacia el futuro. No se le ven los pies, y esto quiere decir que no hay acción, pero que esta va a suceder en lo inmediato porque el número 3 indica acción fecunda. La emperatriz es la reina de la inteligencia. Tiene pensamientos puros, pensamientos sabios, mucha voluntad. Y estas características las podemos ver, si lo llegan a ver acá, en su cabellera blanca. Lo blanco representa la armonía, la pureza, el equilibrio. A ver, igual, a ver si ahí se ve mejor, Claudia. ¿Llegás a ver ahí? Claro, yo lo estaba mostrando en Instagram y por la gente de Facebook no lo estaba pudiendo ver. Ahí está. Así se los voy a ir mostrando a ambos. Ahí está. Bien. Bueno, decía Claudia, fíjate cómo está ataviada, tiene lo que decía el bastón de mando, la cabellera blanca, fíjate el rostro. Bien. La cabellera, yo decía, es blanco y dorado. Lo blanco, sinónimo de armonía, pureza, la rectitud. eh, y lo amarillo, lo dorado, sinónimo de sabiduría. Vamos a ver también que en su brazo izquierdo porta un escudo. Es un escudo, perdón que se ha terminado Instagram, así que de vuelta tengo que hacer el mismo paso. Deme un minutito. Ahí estamos de vuelta. Bien. Decía, en el brazo izquierdo vamos a ver un escudo que tiene un águila. El águila es sinónimo de poder. Está mirando también hacia el futuro. Este poder se asocia con la imaginación creadora. El cetro que lleva en su mano derecha termina en una esfera, ahí, que representa lo que es el globo terrestre, la Tierra, manifestación del poder sobre la materia, y termina en una cruz que va a acentuar la fuerza espiritual sobre lo material. Con todos estos trofeos, la emperatriz reposa, la vemos en un trono de sabiduría, que se vuelve también a apreciar en la corona y en el collar que cruza su pecho y en el broche que tiene en el cinturón. Aparecen también ahí un sinfín, montones de triángulos amarillos que de vuelta marcan la cuestión de la sabiduría en el plano físico, mental y espiritual. Como vemos, es un arcano claro, está rodeado de luz, el fondo rojizo amarronado, como así también el color de las matas, las dos matas vegetales. Esto demuestra que la emperatriz es una figura terrenal que maneja con inteligencia los atributos que le dio la naturaleza y que supo ganarse sus propios trofeos. Es un arcano muy rico en su valor arquetípico. La emperatriz es la fuerza creadora que expresa la inteligencia, en la acción, la veracidad,
y la precisión de los hechos. Está dotada de una capacidad mental y de imaginación práctica, actúa cuando es el momento justo, renueva los acontecimientos mejorándolos, continuándolos, haciéndolos florecer. Nos habla de una mujer hermosa, elegante, sincera, buena compañera, buena hermana, amiga, amable, irresistible, intuitiva, para actuar, aunque no desde la impulsividad, sino muy calculadora en sus riesgos. Es diplomática, es poderosa y va a utilizar todas sus armas en el momento adecuado. ¿Por qué el aporte de esto? Bueno, porque son las figuras que ese niño que hablábamos desde su fantasía toma en un principio cuando enaltece a sus padres. Los va a ver justamente como estos reyes o reinas, emperadores o emperatrices, con todas estas cualidades que si lo analizamos desde lo que nos puede aportar los arquetipos de Jung o incluso el tarot, condicen justamente con todos estos atributos. Tomamos ahora la del emperador. Fíjense que a simple vista nos va a aparecer su alma gemela, su esposo, su compañero, pero si de vuelta analizamos su simbología, vamos a encontrar muchas diferencias. Acá, por empezar, estamos frente a un hombre que tiene también la máxima ostentación de un título, es decir, como emperador es amo de hecho y derecho, está también recostado en un sillón, empuña su cetro y lleva puesta una corona. Es interesante acá ver la cuestión de el cruce de piernas, como así también como tiene su brazo sobre su cinto. Esto de el cruzar las piernas y, esta posición también del brazo nos habla de una persona que se encierra voluntariamente concentrando su energía y no permitiendo la penetración de, podríamos llamar, malas intenciones. Acá, al revés de la emperatriz, estamos viendo un hombre que mira hacia el pasado, lo que indica reflexión, con los pies en la tierra. Fíjense que acá sí vemos los pies bien apoyados en la tierra. Y esto significa acción. Y esto por ahí parece contradictorio por su posición relajada, reflexiva y al mismo tiempo esta cuestión de la acción. Pero justamente acá nos habla de una acción recién realizada. Es decir, acaba de actuar y está reflexionando sobre lo que acaba de hacer. En su brazo también tiene, como decíamos, el cetro del poder y su otra mano descansa sobre el cinturón. La posición rígida en la que está va a indicar que no va a estar así mucho tiempo. Es decir, va a volver a accionar. El escudo, que también acá aparece, con el águila, es similar a la de la emperatriz. El águila está también en equilibrio, en el centro, símbolo, como decíamos, de la imaginación creadora, pero mira hacia la izquierda, con las alas hacia abajo. Acá la imaginación del emperador no es usada en su fase intuitiva, en el momento justo de actuar, sino en el aspecto reflexivo para analizar lo que pasó. No repetir de esa manera errores y sacar, capitalizar el resultado positivo de cada acción. El escudo descansa en el suelo y solo lo va a utilizar cuando es necesario.
Fíjense que lleva barba, bigotes, cabello largo y blanco, también lo que nos habla de armonía. La voluntad se expresa en acciones puras, bien intencionadas, al igual que los zapatos también fíjense que son blancos, indican que camina por el sendero recto. La corona se prolonga por debajo del cuello y esto nos habla de un equilibrio sano. También acá hay triángulos dorados que nos hablan del dominio sobre la vida material. La capa roja presente sobre el azul demuestra que si bien la inclinación hacia lo material se pone de manifiesto en la acción, el plano mental es el que alimenta sus sentidos, sus caminos. En el momento de meditar, coloca su mano sobre el cinturón amarillo, también demostrando que la sabiduría es usada en el momento preciso. Ahí, fíjense, una planta acá de color amarillo que crece bajo su pie. Esto quiere decir que el emperador realiza acciones sabias. No es un ser realmente espiritual, sino mental, anímico, voluntarioso, pero su meditación se orienta hacia el infinito. Su cetro, que es exactamente igual al de la emperatriz, demuestra también su superioridad espiritual sobre el dominio científico en el que él cree, y su collar de sabiduría lleva un medallón verde, redondo, un diamante auténtico, que es la piedra más valiosa y preciada, y el símbolo del infinito con todo esto son sus atributos. Como así los tenía la emperatriz, él tiene los suyos. Bien, esto un poco para ilustrar y completar este arquetipo y el porqué del arquetipo del emperador y la emperatriz como figuras absolutamente poderosas a las que ese niño se quiere parecer, con las que se quiere identificar, a los que ve justamente como dioses omnipotentes. Pero al mismo tiempo nos permite, de alguna manera, empezar a entender toda la simbología que está atrás de cada uno de los arquetipos. Porque todo esto tiene su porqué y su significado, no son imágenes tiradas porque sí, sino que hay todo un mundo atrás de con un significado atrás de cada símbolo. Y un poco es esto a lo que quiero, para ir cerrando, llegar. Todo el poder de lo simbólico anuda justamente en eso, en qué es lo que a nosotros se nos simboliza cuando vemos un cetro, cuando vemos una corona, cuando vemos un escudo, cuando vemos un color, cuando vemos una posición, cuando vemos una mirada, cuando vemos un rostro, cuando vemos una acción o no acción, cuando vemos una acción realizada, cuando vemos una determinada postura, etcétera, etcétera. Todo eso, desde que nacemos, nos va significando el mundo, nos va dando el significado del mundo, pero al mismo tiempo nos va condicionando, nos va limitando. Para determinadas familias, nuestros padres nos van diciendo, bueno, esto es así, se hace así, se vino haciendo así desde que el tiempo es tiempo, y vos debés, por lealtad, por pertenencia a ese clan, responder de la misma manera, porque si no vas a pasar a ser o un enemigo o va a destruir, a ser desleal con esa familia y todo ese armado de significancias. Esa es la cuestión. ¿Por qué tendemos a repetir? Justamente porque esto lo tenemos tan internalizado, tan naturalizado, que es
para nosotros cómo debe funcionar el mundo, cómo deben funcionar las cosas, cómo deben funcionar las relaciones. A partir de ahí, repetimos, inconscientemente repetimos, hasta que aparece una figura, como decía Claudia, si mal no recuerdo, que es por ahí el tildado de enfermo, otras veces es la oveja negra, quien viene a desafiar toda esta estructura y a romper con toda esta estructura. Los mitos no son ni buenos ni malos, ni mejores ni peores. El tema es en esto ver qué tan funcional o disfuncional está siendo a ese sistema. Si esto permite una apertura, una comunicación fluida con el exterior, permite la expansión, permite el crecimiento, permite el desarrollo, desde ahí podemos decir que es sano. Si por el contrario esto aísla, obtura, obstruye, rigidiza, no permite la comunicación con el exterior, esto tiende hacia lo patológico y desde ese lugar se vuelve inflexible y ese sistema colapsa porque justamente no tiene con qué retroalimentarse. Así es como funcionan todos los sistemas. Obviamente la familia como sistema en sí también va a funcionar de la misma manera. Bueno, espero que les haya gustado. La idea, como siempre, de esto es compartir, eh, opinar, preguntar, bueno, todo lo que vaya surgiendo. Como siempre les digo, síganos a través de las redes. Esta misma charla va a estar subida a Facebook por quien se la haya perdido. Así que ahí en la biblioteca de videos la pueden encontrar. Em, Síganos todas las semanas a las 7. Vamos a estar dando, como siempre, charlas. Estamos dando también contención para todas las personas que puedan estar necesitándolo por la cuarentena. Bueno, seguimos adelante con todas las formaciones y talleres online. Pueden encontrar mucha más info en nuestra página, layavepsi.com. Así que bueno, por hoy agradecerles el haber escuchado, el haber estado ahí y nos estamos encontrando la semana que viene. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.